Pues nada, entonces damos inicio. Quedamos el martes pasado en que quedaban un ejercicio. Entonces aquí está uno de los ejercicios ya, digámoslo así, elaborado. Entonces voy a repasarlo, pero de todas maneras está ahí para que os toméis una foto. Los que hicieron, pues lo comparan. Y los que no, sería interesante hacerlo porque una de las cosas prioritarias que hay es el tipo de instalación, cómo se hace. Y esto es también para módulos fotovoltaicos como para los acumuladores eléctricos, mal llamados baterías, ¿vale? Tenemos el ejercicio, uno de ellos, 12 módulos fotovoltaicos que se conexionan primero en paralelo, posteriormente en serie paralelo y por último en serie, ¿no? Para el ejercicio se utiliza el módulo solar fotovoltaico de 127 vatios pico con una tensión máxima potencia de 17,48 voltios y una intensidad de 7,28 amperios. La idea es que el paralelo, pues localizamos el primer positivo con el segundo, el tercero y así sucesivamente todos los positivos. Y asimismo, todos los negativos los colocamos al mismo cable. Ese cable iría al regulador de carga o controlador de carga. Y por último, pues nos daría 12 por 127, pues 1524 vatios pico. 17,48 por 1, porque es en paralelo. En paralelo solo se suman las intensidades, entonces quedaría lo mismo, 17,48 voltios, y la intensidad 7,28 por 12 daría 87,36 amperios. Si nos vamos comercialmente al reguladorcito de carga que teníamos el martes, entre 11,2 y 18,2 nos da 12 voltios, entonces comercialmente son 12 voltios. Para el siguiente tendríamos en serie y paralelo. Como ya sabemos que el comercialmente es 12, entonces 12 queda descartado porque si lo hacemos en 12 quedaría en paralelo y ya está conexionado, ¿no? Entonces nos quedarían 24 y 48. En este caso he cogido 48 voltios dividido 12, son 4 series de 4, entonces una serie. La segunda serie haría otro corchete y la tercera serie un tercer corchete, o sea tendría 4 por 3, 12 módulos para 3 paralelos. Entonces el 1, el 2, el 3 y el 4, perdón, los 1, negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo, y armo una serie. Posteriormente, el quinto sube a positivo y el 8 sube a negativo, haciendo otra serie del 5 al 8, perdón, del 4, 5 al 8, sí, y otra 6, 7, ¿qué? Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, de la 9 a la 12, otra serie. También negativo con positivo, negativo con positivo. Entonces me quedaron el positivo del 1, el positivo del 5 y el positivo del 9. Y asimismo queda el negativo del 4, el negativo del 8 y el negativo del 12. Entonces quiere decir que paralelos son 3 y 4 módulos en serie. Si son los 4 en serie, pues sería 4 por 3, 12 por 127, dan los mismos 1574. Pero aquí si cogemos 4 por 17,48 para que nos dé 69,92 voltios y 1, 2 y 3 paralelos por 7,28 serían los 21,60 amperios. Entonces, como decimos, 69,92 está entre 44,8 y 72,8, pues entonces está a 48 voltios. Cuando digo yo 11,2,
a 18,2 o multiplicado por 2, que 12 voltios, y multiplicado por 2, 22 y 22 son 18 y 18 son 36, y 11 y 11 son 22, entonces entre 22 y 36 daría esa situación. Entonces, necesariamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues que estamos ubicando 3 series de 4 módulos cada serie, 48 voltios. Y por último, todo en serie sería el primer más sale y menos más del 1 al 12 hasta que en el negativo del 12 sale al regulador o controlador de carga. Entonces, todos los 12 están en serie. Entonces, 12 por 127 daría 1524, quiere decir que en los 3 siempre se suma la potencia, porque en los 3 dan los 1524. 17,48 por 12 daría 209,76, que no está en ningún rango de ese regulador. Entonces decimos que es para un sistema directo. Un sistema directo puede ser conexión a red, un sistema directo puede ser bombeo autónomo, etcétera, etcétera, de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. 209 es demasiado, no es ni 12, ni 24, ni 48. Y 7,28 sería la intensidad del mismo módulo. Entonces, como vemos, si colocamos o instalamos todo en paralelo, pues nos dice que la tensión es muy baja y la intensidad o corriente muy alta. Y viceversa, si colocamos todo en serie, nos da la tensión muy alta y la intensidad baja. Entonces, hay que un término medio que esté acorde. Entonces sería utilizar algo que la tensión no esté muy alta ni la intensidad tampoco, y es un término medio, y me ajusto yo a la tensión comercial que se requiere. Entonces hoy vamos a iniciar con reguladores PWM y controladores MPPT de cargas solares fotovoltaica. Entonces nosotros vemos un regulador de carga PWM. Tened en cuenta que inicialmente se utilizó solamente reguladores de carga. Te estoy hablando antes del año 2000. El MPPT realmente sale para organizar la parte de conexión a red y poder tener unos rangos de tensiones mayores. Entonces, el MPPT se lo acondicionan al inversor de conexión a red. O sea, todo inversor de conexión a red ya trae internamente en su conexión el MPP. Puede ser 1, 2, 3 o los que crea conveniente el fabricante. Entonces, vamos a hablar primero del regulador de carga PWM y posteriormente del controlador. Entonces, tiene por función regular la carga y la descarga de los acumuladores y eventualmente protegerlas de una sobrecarga excesiva. Este, digamos, es un regulador de carga de la marca Terza, modelo Leo 3. Tenía una, digamos, facilidad, que en él venía un relé, perdón, y ese relé lo que hacía era que inmediatamente sintiese que el acumulador baja la tensión por debajo de la mínima, entonces él lo que hace es encender una planta eléctrica o darle el mando al arrancador de una planta eléctrica, planta diésel o gasolina, y que encendiese para que el inversor cargador se colocase en carga y digamos, el grupo electrógeno o la planta diésel entrase en funcionamiento, se engancha y entra al consumo, y adicionalmente el sobrante de la planta entraría a cargar los acumuladores que estuviesen descargados, ¿sí? Asimismo, también tenía la doble función. Cuando ya los acumuladores hayan cogido carga,
ella apagaba la planta eléctrica, el inversor cargador se coloca en inversor, ya no en cargador, y sigue el consumo con la fotovoltaica. Es lo que denominaríamos también aquí una transferencia o conmutación automática, para que me dé la opción de que o se vuelve cargador cuando tenga un sistema o detecte tensión en el consumo. Entonces él automáticamente pasa a cargador, y cuando ya no haya tensión, entonces vuelve otra vez a inversor. PWM son las siglas en inglés de modulación por ancho de pulso, denominado en español como regulador de carga. Dispone en un solo diodo, por tanto solamente entrega la misma tensión que le entran de los módulos solares fotovoltaicos, funcionando únicamente a la misma tensión de los acumuladores eléctricos baterías. Podemos decir que la energía a un lado y el otro del regulador se carga y descarga de la misma. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tengo 12 voltios comercialmente, entonces solo voy a utilizar módulos que nominalmente estén en ese rango y que comercialmente se lleven 12. Por ejemplo, entrarían ahí entre 11,2 y 18,2, un ejemplo. Entonces el módulo de 18, el módulo de 17,7, el módulo de 16,6, todos los módulos que hemos visto en los ejemplos y en los ejercicios, pues si están entre ese rango de 11,2 y 18,2, podemos funcionar, y la batería o el acumulador eléctrico sería comercialmente 12 voltios, ya sea en plomo ácido una unión de 6 vasos de 2 voltios para dar los 12 voltios comerciales, o 13,2 nominales, o un acumulador monobloc de 13 también, o 12,8, que sería 12 voltios en comercial, pero no podría salir sino única y exclusivamente a esa tensión. Lo digo es porque más adelante el controlador de carga sí podría hacerlo, ¿sí? Además, por tener esas condiciones, es capaz de llenar en su totalidad los acumuladores eléctricos, por dejar que se alimenten gradualmente a pulso de tensión en la fase de flotación, fase de llenado último de los acumuladores estacionarios. Así la carga se va introduciendo poco a poco, llenando el acumulador en su totalidad. Entonces, como ventaja es que llena los acumuladores y baterías a tope, o sea, los lleva al máximo. Desventajas: que solo se puede utilizar a la misma tensión tanto módulos como acumuladores. Y otra desventaja adicional que hace que los módulos fotovoltaicos no trabajen a su máxima potencia, provocando en ellos pérdidas hasta de un 25% de producción. ¿Por qué? Porque si la irradiancia o la radiación que les está llegando es inferior o superior, ella corta. ¿Cuándo corta? Cuando vea que la tensión es mayor a 18,2 voltios por alta, digámoslo así, y corta por baja cuando la radiación es inferior a 11,2 voltios. Entonces, si es un día nublado, pues posiblemente va a cortar aunque tenga algo de radiación. Entonces, por eso dice que pierde hasta un 25% de la producción de los módulos. Vienen en bitensión. La bitensión es 12 y 24 voltios. Politensión, aquí en Colombia no he visto, es muy raro, en Europa sí, 12, 24 y 48.
Y la politensión ya sería del controlador de carga, que puede entrar 12, 24, 36, 48 y 60 y salir de a esa tensión. Entonces, los más usuales de los reguladores PWM o regulador de carga serían los bitensión, que comercialmente la salida es 12 o 24. Me pongo ahí porque la nomenclatura lo coloca así, pero realmente o trabaja 12 o trabaja 24. Lo digo ¿por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que lo primero que hay que conectar es el regulador de carga, el PWM, a los acumuladores o mal llamados baterías. Entonces ellos lo que hacen es detectan primero a qué tensión trabaja el acumulador o la batería. Eso se llama rearme, como armado, rearme. El rearme es para localizar a qué tensión va a salir y el colocarse a esa misma tensión a la entrada. Entonces, como tienen un diodo de protección precisamente para que no haya un flujo contrario, para prevenir precisamente que de las baterías no salga para los módulos, entonces lo que pasa es que ellos no abren la entrada sino cuando ya tengan la certeza a la tensión que van a entregar. La entrada de ellos sería la entrada de módulos. La salida de ellos sería la salida a acumuladores. Entonces, ellos primero detectan salida a acumuladores, qué tensión tienen esos acumuladores y abren para recibir a esa misma tensión o una tensión nominal que varíe entre 11,2 y 18,2 para ellos rectificarla o regularla y llevarla a 12 voltios. Si la batería o acumulador es a 12 voltios comercial. Una vez que ya tengan ese rearme, se ilumina o los LEDs, en este caso, porque este es un regulador a terza, un Mino 2. Este no tiene display, sino solo LEDs que se colocan rojo, ámbar o verde. Si es 12, 24 y 48, la misma historia. Es muy raro ver que también tengan 48. Los de 48 se supone que van a tener unas intensidades mayores, entonces ellos están generando unas reguladores iguales, pero para 48 voltios. Tiene 2 amperímetros y un voltímetro, ni puede ser programados por el usuario o el instalador. En este caso, estos pequeños que son ya, digamos, tarados o regulados en fábrica, no son regulables fácilmente, pues precisamente porque si no tendrían que tener más dispositivos y elementos que encarecerían, o sea, valdrían más dinero. Entonces, lo que se hace es que vienen de fábrica ya con unas características y condiciones y lo coloca en su manual de instalación ya específicamente a qué corto, por baja y por alta tienen este tipo de reguladores. Su precio es bastante más módico. Podemos decir que un regulador 1224, que sería entre 10 y 40 amperios, pues podría estar entre el orden de los 75 y 250 mil pesos. Entonces son más asequibles. Tened en cuenta que estos pues los utilizaría para sitios donde se fueran viviendas, que fueran consumos pequeños, que no estén sujetos a que si hay algún corte de electricidad por baja batería, pues no hay inconveniente. Dado caso de que yo voy a una instalación donde
está Patiquiva. Patiquiva tiene un grupo electrógeno de gasolina. Ese grupo electrógeno de gasolina le da pues el saco a él y dice que necesita porque el ruido, con la contaminación, porque el consumo, porque cada año tiene que estar cambiando de equipo. Entonces le digo yo, pues mira, dejémoslo ese de emergencia, con todo el sistema que tienes tú, le ponemos un conmutable o una transferencia, si quieres manual o automática, y lo que colocamos es una instalación fotovoltaica. En ella le pondremos unos días de autonomía. Ya de todo esto que le estoy diciendo hablaremos cuando miremos los acumuladores eléctricos. Y entonces les pondríamos unos días de autonomía, pero no le podemos colocar unos días de autonomía en los días más desfavorables del año, que pueden ser 8 o 10 días. 8 o 10 días que le vienen 3 días, 4 días nublados, sale el sol una radia un rato como hasta las 10 de la mañana, después se larga a llover todo el día, al otro día más de lo mismo, y si siguen 10 días de esos, pues posiblemente después del cuarto día ya las baterías empieza a pitar el regulador y dice que están bajas. Entonces, pues en ese momento, que son 8, 10 días, 7, 6 días al año, pues encenderá su grupo electrógeno con el fin de dar servicio, pero adicionalmente pues le colocamos algún cargador, ya sea externo o inversor cargador, que le repercuta para ello, o simplemente un conmutador en el cual pitó el regulador que se va a ir porque se bajaron las baterías, enciendo la planta, doy servicio esa noche, por decir algo, y lo coloco hasta que se vuelva a poner en ámbar o en verde, otra vez que estén cargadas las baterías, apago el grupo electrógeno y siguen funcionando sin tener tampoco la necesidad de cargar las baterías, porque puede ser un sistema independiente completamente que simplemente está 1,02 en el conmutable o en la transferencia, 1 es fotovoltaica, 0 es nada y 2 es la planta eléctrica. Entonces, pues si está en planta eléctrica los dos, pues coloco 0, me espero unos segundos y 1 coloco y después voy y apago la planta. Entonces, también eso puede ser manual, ¿sí? No es tampoco tan automático de donde Patiquiva, pues tampoco él le cuesta eso y una transferencia vale dinero. Entonces, en este caso, yo puedo poner esos reguladores de carga que me llenen el acumulador, que trabaje en ciertas condiciones, así cuando esté demasiada radiación, más bien por baja radiación, por nubosidad, pues no cargue, pero pues es económico ante un controlador de carga que posiblemente ya lo vamos a ver, tenga unas disposiciones y mejores condiciones para trabajo nublado, pero pues es 3, 5 y hasta 10 veces más costoso, ¿no? Entonces, aquí está precisamente el conmutador, que ese conmutador eh, lo tengo 1 y 2. Este no es el ideal, porque el ideal es que el 0 esté en el centro para que me obligue a que pasar por el 0 me demore unos segundos y entonces se descargue cualquier residuo que haya de excedentes en las líneas del anterior equipo. Entonces ahí lo pone solar y motor, 1 solar clarísimo para que lo sepa y 2 motor. Y el regulador de carga pues no está ahí, es un regulador de los más económicos, pero bueno, o sea, electrónicamente es muy bueno. Simplemente pues que no está con adornos ni con cositas especiales. Y es económico y ahí simplemente pues en este caso es un bitensión, tiene 10 y 30 amperios. En este caso la misma carcasa, pero corresponde al de 30 amperios. Y están los dos primeros, ahí dice paneles, y claramente está el negativo y el positivo. Los otros dos, perdón, positivo y negativo. Los otros dos son baterías, positivo y negativo.
Y el tercero es utilización de un consumo que me refiera única y exclusivamente a consumos pequeños. Si este corresponde a, vamos a suponer, 12 voltios y adicionalmente 30 amperios, pues quiere decir que de la salida donde dice, a ver, es que no alcanzo a leer yo eso, utilización, pues de esa salida está enganchada el bombillito de ahí cerca o la iluminación del cuarto de solar. A ver, tengamos en cuenta que al principio, en el año 2098, inclusive hasta el 2010, se utilizaba acumuladores eléctricos de vasos estacionario y de electrolito líquido. Entonces, ese electrolito líquido, al hacer el gaseo, o sea, como si hirviese una olla, lo tengo yo con agua y empieza a verse, antes de hervir y volverse vapor, empieza a verse en el fondo como unas burbujitas. Pues esas mismas burbujitas, que quiere decir que está entre 70 y 75 grados, esas mismas burbujitas se van a ver dentro del vaso, porque la electrólisis llega a temperatura, pueden llegar 75, 80 grados. Entonces, él burbujea. Y ese es por eso está haciendo que la etapa F3 o fase 3 es el gaseo. Entonces, ese gaseo es precisamente que se va haciendo burbujitas. Entonces, en ese momento, el agua se evapora mínimamente, pero se evapora. Entonces, como es un electrolito líquido en el cual tiene un porcentaje de ácido sulfúrico y el resto, la gran mayoría, es agua destilada que está internamente esa mezcla y da una densidad que puede estar entre 1,83 y 1,96, que ese es el rango para que me dé la tensión entre 11,2 y 18, bueno, 14 más o menos, 14 voltios. Entonces, eso me da la referencia que si está en la posición de gaseo, él va a evaporar. Es más, ahí lo pone estado normal gaseo, así lo ven en la pantalla. El mismo regulador me está diciendo en qué estado se encuentra de carga la batería. Entonces, alcanza a evaporarse y al evaporar lo que suelta es hidrógeno. Entonces H2SO4, H2O, esa es la mezcla que tiene. Entonces el hidrógeno alcanza a salir en pequeñas cantidades. Por eso cuando hacemos, no lo vamos a colocar dentro de casa, debajo de la cama o con los perros, sino pues lo hacemos en una de cuando se construía en un habitáculo aparte de la vivienda que le llamábamos caseta fotovoltaica o caseta solar, en la cual ahí no entraba sino con mascarilla y con elementos de protección de guantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se medía cuando se iba a hacer el mantenimiento, a pesar de tuviese ventilación cruzada, o sea, una rejilla o ventana en la parte de arriba y en la enfrentada, la pared enfrentada en la rejilla de abajo. ¿Por qué? Porque algunos de estos, digamos, gases, por elementos químicos, gases, que estaban, que soltaban o que estaban en el ambiente, pues en ventilación cruzada, porque podían tener densidades más o menos que el aire, que en ese entonces estaba ahí. Entonces, por eso tenían que hacer rejilla baja y rejilla alta y que se cruce con con el viento, con la cambio por convección y pudiese salir al exterior ello. Por eso cuando se abría esas puertas de ese cuarto se dejaba unos 10 minutos primero que circule el aire y uno entraba con protecciones, precisamente con esa situación. En este momento ya hay los acumuladores que son en gel
o agelatado ese electrolito. O sea, la diferencia está que ese es, en vez de ser líquido, es en gel, pero sigue siendo el mismo electrolito de ácido sulfúrico con agua destilada, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la utilización, nosotros utilizamos solo eso o la salida de utilización del regulador para pequeños consumos. Si este es 12 voltios, por decir algo, me estoy inventando, no sé cuál era de esta instalación, no recuerdo si era 12 o 24. 12 por 30 sería 360 vatios. Entonces, lo que estoy haciendo yo ahí es que el consumo máximo que puede salir de esas bornas de utilización del regulador de carga son 360 vatios. He visto aquí en Colombia bastante, y sobre todo docentes que incitan a ello, en que de ahí se instale o coloque o conexione el inversor. Pues están limitando el inversor a esos, en este caso, 360 vatios. Entonces, mi pregunta es, tengo un inversor de 500, no digamos una instalación grande, de 500 vatios, y lo instalo allí, las bornas, o sea, cojo la borna del inversor y lo coloco allí, muy pancho y tranquilo, y resulta que estoy limitando que en 361 se apaga el inversor. Ay, ¿por qué se apagó el inversor? No sé. Y es que estoy limitando la salida ahí. Entonces, el inversor, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Así que si lo conectas de ahí, pues tú lo conectas. ¿Te funciona? Sí, pero no te va a dar la potencia del inversor. Entonces, por eso lo recomendable es que todo inversor debe estar instalado en bornas de batería para que te dé la potencia del inversor. Entonces, cuando ya lleguemos a hacer el cálculo de energético de ello, entonces les voy a decir la comprobación para cuánto debe ser el inversor de grande y cuánto debe ser de grande o de capacidad del acumulador para que no voy a tener un tropiez de que queme literalmente rompa el acumulador porque le estoy sacando más de la energía que sugiero. Entonces, este, digamos, sería un regulador de carga, el cual PWM, o sea, por pulsos, me va a cargar la batería a tope, va a cortar antes de que se vaya la radiación por baja tensión, o sea que puedo perder hasta un 25% en días nublados de la potencia del campo fotovoltaico, en este caso los módulos fotovoltaicos. Y obviamente pues el precio también es mucho menor. Entonces tiene relé de tensión para arranque de grupo electrógeno y transmisión de alarmas, que es lo que acabamos de comentar, que enciende la planta eléctrica cuando la batería está baja, que es esto, y vuelve y apaga la planta y la conecta la fotovoltaica. Internamente, antiguamente eran en paralelo. En este momento, internamente, la gran mayoría de los PWM se hacen conexión en serie. Entonces, pues muchas veces salen algunos test de fotovoltaica que como es la conexión interna de un relé o PWM, de un regulador, perdón, o PWM, pues internamente o en paralelo o en serie. En el comercio, ahora en este momento, hay un gran porcentaje, digamos que así la mayoría, en serie. Sistema de regulación y control en instalaciones de media y alta potencia con medida digital de los principales parámetros. ¿Por qué? Porque tiene su display y yo simplemente los voy cambiando, dándome, digamos, las opciones de medir intensidad o corriente, medir tensión,
carga de batería, cuánta carga le está entrando a los acumuladores, cuánta tensión tienen los módulos fotovoltaicos, etcétera, etcétera, lo que podemos tener allí, que depende del funcionamiento, y hay algunos que tienen cuánto se ha consumido, cuánto ha cargado, cuánto se ha, cuánto está instalado, etcétera, etcétera. Ya tienen varios elementos. El que tienen ahí en pantalla está a la izquierda un magneto térmico y hasta de la derecha es un diferencial. ¿Cómo se lo observa que es? Pues por el pulsador, por el pulsadorcito. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros nos encasillamos, corriente alterna, 120 voltios, 208, 220, tan, y creemos que todo es así, monofásico, trifásico, bifásico. Pero la verdad es que si por casualidad llegamos a terminar hasta bombeo, vamos a ver que trifásica 36 voltios. Alguien le preguntaba yo, oiga, ¿usted sabe cuánto para la carga de un avión, cuántos, cuál es la frecuencia? Porque aquí nos hablan 60 hercios, aquí 50 en Europa. Pues de un avión es 400 Hz. Entonces nos encasillan electricidad, lo único que existe es corriente alterna, no nos habla más tensiones aquí porque llegan equipos de Europa y entonces tienen que decirnos que la tensión monofásica es a 230 y 50 Hz. Pero no nos encasillan de tal forma, pero yo trifásica puedo tener a diferentes frecuencias y a diferentes tensiones. Entonces, yo lo que tengo que hacer es actualizarme sobre la información internacional que existe. ¿Por qué se colocan los diferenciales de potencial eléctricos? Entonces, como aquí no lo usan porque las instalaciones, supuestamente los sabios dicen que no las necesitan, aunque yo creo que en alterna deberían, por cualquier retorno que haya. Entonces, carísimo, ¿para qué lo va a comprar? ¿Para qué lo va a poner si no sirve para nada? Entonces, os dais cuenta que ese diferencial lo que me está haciendo es cuidando tanto a los seres vivos como a los equipos, y me dice si hay alguna elemento que me puede, o sea, que se vaya por un sentido donde no deba de irse, ¿sí? Entonces, aquí eléctricamente le dirían derivación. Entonces, él me avisa, él no va a arreglar, pero sí me chiva, o sea, me chivotea, me chismea, me dice, me avisa, oiga, hay una derivación. Entonces se salta. Si por casualidad va Patiquiva y toca una batería que esté en funcionamiento o un cableado y le da una hostia mayor a 30 miliamperios, pues le para el mazo, o sea, lo manda a chupar gladiolo, se muere. Entonces, lo único que hace eso es evitar que le llegue a Patiquiva la derivación. Entonces, yo pienso que así cueste 500,000 pesos, bueno, pues estoy diciendo un precio por decirlo, entonces es importante porque estoy cubriendo una vida humana o animal, ponte un perro que esté allí, o los equipos. Entonces, el diferencial de potencial o diferencial de potencial eléctrico es importante porque yo no estoy inventando que voy a aterrizar el negativo a tierra. Entonces, primero, en corriente continua se llama masa. Segundo, en la parte de corriente continua, ¿por qué voy a amañarme a que tengo que aterrizar? Porque como en alterna se aterriza el neutro,
entonces en continua voy a aterrizar el negativo. Entonces en Europa no es así porque ni se aterriza el neutro en corriente alterna, ni se aterriza el negativo. Entonces cuando les hablaba yo de que si diseño en NEC, que es la National Electric Code, o el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, o lo proyecto la instalación con Europa, pues no tiene nada que ver porque una aterriza y la otra no aterriza. Entonces, es el diferencial es importante para que cuidemos la vida, ya sea animal o los vegetales también, o las personas, y adicionalmente me cuente que hay una derivación, no que me la infiltre a tierra y de pronto si hay algún retorno también lo esté infiltrando. Entonces, ¿qué pasa en California? En California hubo un consumo mínimo de 1 amperio en una instalación fotovoltaica de conexión a red, como es el 25 del 25 del 25, entonces tenía más de 63 amperios el magneto térmico y lo que hizo fue que incendió más de 100 módulos fotovoltaicos. Perdón, 36 módulos fotovoltaicos. Entonces, por no tener un diferencial que me esté diciendo que hay una derivación, se incendiaron los módulos. Entonces ya ni siquiera, porque le duele al bolsillo, porque ahí sí ya se preocupan. Entonces no fue vida humana, pero sí fue el equipo que en este caso fueron los módulos fotovoltaicos. Entonces el diferencial es importante colocarlo en corriente continua para que me avise si existe o no una derivación. No es que me la vaya a curar, pero él me avisa, entonces yo voy con mis instrumentos y detecto dónde está la falla, la derivación. Les digo por qué. Porque yo puedo tener una instalación con todas las protecciones americanas gringas, pero si una rata va y me muerde los cables y esos cables quedan pegados a la estructura y el viento los mueve, pues me va a hacer una derivación. Y si esa derivación, porque yo no hago mantenimiento, entonces no me voy a enterar, pues resulta que quien me va a chivar, si no hago mantenimiento, porque eso es muy costoso, entonces, pues entonces este se va a disparar y va a decir, pero ¿por qué no está produciendo? Ah, el diferencial saltó. Pues tiene que haber una derivación. Eso es básicamente lo que tenía esto. Sistema de regulación y control de instalaciones de media y alta potencia con medida digital de los principales parámetros. Control de potencia con microprocesadores, corrección automática de tensión y activación y rearme automático, ¿no? Básicamente entonces un regulador será una placa electrónica, lastimosamente si van al Politécnico en el laboratorio de fotovoltaica les mostraré. Gracias a otros compañeros vuestros que hicieron un corto a ello, pues tenemos como unos 4 de estos reguladores quemados y entonces los hemos abierto y se muestra realmente es una placa muy sencilla. Algún alumno me decía, profe, es que en mi pueblo hay un señor que supuestamente lo repara, pero me dice que tiene como 200 allá arrumados que esos son muy malos. Y resulta que la metida de pata que tenían es conectaban primero los módulos y después la batería o el acumulador y entonces quemaban el diodo y para ellos pues reparar un sistema de esos pues es bastante costoso, ¿no? Hay que desarmarlo, la mano de obra hasta ubicar según sus sensores y elementos de medida para dar con el diodo o lo que se rompió, se quemó. Resulta que ese diodo es complejo conseguirlo. Un diodo electrónicamente, pues, ¿cuánto es? 500 miliamperios, 250 miliamperios. Y aquí estamos hablando de diodos de 30 amperios, de 10, de 7, etcétera, etcétera. Entonces, pues no son fáciles de conseguir en el mercado. Entonces, pues tocaría importarlos. El hecho de que vaya por garantía un regulador de estos,
vale 75.000 pesos y el envío a China vale 80. Entonces, pues ya como que no. Entonces lo que habría que hacer es que hubiesen aquí empresas de electrónica que produjesen este tipo de elementos y esos son fáciles, ¿no? No es, o sea, le preguntas yo no tengo ni idea de estos porque no soy electrónico, pero le preguntas a un electrónico y no son complejos. Entonces, eso les comento sobre el PWM. En este caso, en vez de colocar uno de 100 amperios que era más costoso, se pusieron dos de 50 y se abrieron en dos. El uno está con 28 amperios y este es de 50 y el otro está con 35 amperios. Entonces, si yo sumo 35,8 más 28 va a más de 50, pues entonces coloco dos de 50 y reparto en un número que no llegue a 50 en uno y en el otro, y posteriormente la salida de los acumuladores va directamente a bornas de batería. Entonces, lo que tengo yo ahí es que puedo tener N reguladores y que todos vayan a la misma carga de la batería. Entonces, lo que habría que hacer es que no en cada uno de esos vaya a borna de batería, seguramente, sino que vaya en un barraje donde yo tenga que la barraje sea superior, por lo menos un 25%, a la suma de entradas y salidas de los, ¿cómo se llama? De las intensidades tanto de entrada como de salida de los reguladores de carga y la salida al inversor de carga. Y el del centro es un automatismo, un magnetotérmico, en el cual me da corriente continua por si acaso haya una sobretensión o sobrecarga. Alarma visual por alta tensión y visual y acústica por baja tensión de baterías, regulación de carga profunda y de flotación, que era lo que estaba apareciendo ahí, gaseo en el regulador. Display para lectura de carga y descarga de tensión de baterías. Y este sería un sistema en el cual tengo yo el regulador. En este caso sería un regulador de acumuladores, de módulos fotovoltaicos. Y este de la derecha es un regulador de acoplamiento del aerogenerador. Si ven, es diferente, ¿no? Hace exactamente lo mismo de regularlo, pero aquí tenemos una situación más compleja. Si por casualidad les da por hacer con el Politécnico lo de mini eólica, pues explicaré ahí el concepto de regulación que hace, porque tened en cuenta que hasta 300 vatios sí es no es un generador, sino un dinamo, porque es en continua. Pero a partir de 1500 vatios ya es en alterna que produce, e inclusive produce en trifásica. Entonces él tiene que bajar tensión y adicionalmente cambiar de onda porque le está entrando corriente alterna trifásica. Ya decíamos que puede ser unos voltajes similares. No necesariamente tiene que tener transformador porque yo puedo tener un generador a 2448, por ejemplo, en trifásica. Simplemente pues que aquí sí hay el acondicionamiento que es de sinusoidal a cuadrada. Entonces hace el cambio para cargar sus acumuladores. Y tanto este regulador del aerogenerador como este otro regulador de los módulos fotovoltaicos irían
a la carga de acumuladores de baterías. Y de las baterías saldría al inversor, que en este caso es monofásica. Y aquí está pues la disposición de protecciones. Esto es en Burgos, una instalación de un aerogenerador. Por ahí de pronto lo veamos en estructuras. Lo pongo yo ahí como para ir abriendo abrebocas a la mini eólica. Y lo que tenía es que era un aerogenerador de 6 kilovatios, 6.000 vatios. Ahora vamos a ver los controladores de carga. Un regulador de carga o controlador de carga, o también llamado controlador de carga por sus siglas en inglés, seguidor del punto de máxima potencia, por eso le llamamos MPPT. Además del diodo, tiene un convertidor de corriente continua a corriente continua que hace maximizar la energía y la tensión del módulo fotovoltaico, incrementando esa tensión. Por tanto, su rendimiento es mucho mayor, llegando hasta el 30% más que el regulador de carga, el PWM. El controlador de carga descarga y tensión en baterías, ajuste de voltaje de consumos de 10 a 60 voltios, pero hay el que está, por ejemplo, tenemos ahí en el Politécnico, es de 10 a 100. Y así sucesivamente. Vamos a ver que algunos tendrán MPPTs de 405 a 750 voltios. Entonces, depende de cada MPPT el rango que tenga. ¿Sí? Entonces, la situación está que yo puedo tener una tensión de 150 voltios o 145, que sería la máxima. Entonces nunca puede entrar igual o más, sino menor. Normalmente los de 150 se catalogan en 145. Pero entonces yo puedo unir, ya no necesito los módulos de 12, 24, sino el módulo que teníamos, que les comenté el martes. 425 vatios pico. Tensión de 42,5. Pues 42,5 lo uno con otro me daría 85. Lo uno con otro me daría 120, 127,5. Ya un cuarto ya pasaría de 150. O sea que no puedo utilizar más sino 3. Si es el consumo entre 10 y 60, pues ahí sí no puedo poner sino 1. Pero habitualmente siempre tienen un rango bastante más elevado. Entonces vamos a suponer que yo puedo colocar 3 de 42,5 porque no me paso de 150. Y la intensidad de cada uno es 10,8. Y si tienen 60, pues puedo poner 5. 5 paralelos por 3 en series serían 15. Por 425, pues la potencia es grande. 425 por 15 serían 2800, ¿no? Perdón, 425 por 15 darían 6375 vatios. Caso que con uno de 50, si yo puedo poner hasta máximo 4 módulos, pues 4 por 4 pues daría un poco menos de la referencia que se está utilizando, porque el módulo que estamos hablando era el de 127, ¿se acuerdan? Pues 127 por 16, pues me está dando 2.000 y pico contra 6.000 y pico. Entonces, ya son para instalaciones grandes que puedo yo también utilizar en momentos donde tenga yo nublado, porque la radiación es bajita. El regulador de carga yo había cortado y lo que hace es sacar tensión para aumentar la tensión del módulo,
¿De dónde? De los acumuladores de las baterías. Entonces, lo que genera es mayor cantidad de carga y puede llegar hasta un 35% sacando de más de los módulos, pero ojo, está creándole ciclos adicionales a los acumuladores, a las baterías. Entonces, hace bien en tener mayor carga, pero hace mal en que le está sacando los ciclos. Y como él está en constante situación de llegar a su punto de máxima potencia, por eso se llama MPPT, entonces los acumuladores nunca se llenan a tope, nunca llegan a su máxima. Entonces, tiene como excelencia que tiene un 35% más de rendimiento los módulos le puede dar. Tiene opción de que cuando la radiación está baja, él todavía está sacando carga para poderle generar, pero utiliza los baterías con el fin de sacarle cierta tensión y eso no justifica porque genera mayores ciclos y la vida útil de la batería o del acumulador es menor, ¿sí? Y el precio es bastante más elevado. Normalmente el más pequeño es de 40, no hay de 10 y de 20 y de 30, sino el más pequeño de 40. Se utilizan inclusive hasta 120 ¿cómo se llama? Amperios. Entonces tenemos unos pro y unos contra, ¿no? De eso. Y el coste es bastante más elevado. Como tiene ese rango de entrada amplio, entonces podemos decir que así entre a 145 voltios, la salida depende del acumulador. Entonces, como vemos aquí en la pantallita, 25,6 quiere decir que los acumuladores que están saliendo son a 24 voltios, pero entran 61,2 voltios. O sea, los módulos le están entrando al controlador de carga a 61,2 voltios y a la batería le está saliendo a 25,6. Están cargando 0,1 kilovatios, o sea 100 vatios, no tiene nada acumulado, la salida está en consumo 4,1 amperios y los módulos están cargando 1,8 amperios. Está en sistema auxiliar y el MPPT está en bulk. En bulk quiere decir que está iniciando carga, o sea, su máxima carga, la fase 1. Ya explicaremos el bulk, todos esos, pues esto es un término más ingleses o norteamericanos. Entonces les vamos a dar en español o en castellano fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4 y a la que corresponde cada uno cuando veamos los acumuladores. Entonces, las diferencias son grandes, el precio es grande, entonces yo no voy a utilizar, por eso es que hablo yo de tener criterio propio, porque ya sabiendo todas estas ventajas y desventajas de cada uno, ya uno puede como técnico internacional hacer la debida escogencia con el fin de poner cuál sería el más recomendable para la instalación. Entonces no esperemos en conseguir un kit que todos van a traer controlador porque se quieren lavar las manos y adicionalmente son diseñados por el ingeniero Chung Guangchu en la vereda Chungwansha de China. Entonces no tienen nada que ver con la radiación que podemos tener. Entonces, como vimos nosotros que de acuerdo a cada latitud vamos a tener los horas sol pico correspondientes, entonces yo soy enemigo de los kits que no son diseñados y traídos de los cabellos de otras ciudades donde no están utilizando la radiación a la que corresponde. Entonces, si nosotros queremos, como comercialmente lo pueden hacer o lo hacéis vosotros, pues hacer un kit, pero respaldarlo con una latitud, hora sol pico, sitio, inclinación, desviación y
el consumo y uso, que es lo más importante que para un diseño. Un buen diseño se basa en eso, en tener el uso. El uso es muy importante para lo que corresponde a el diseño que se pueda tener yo. Entonces, dependiendo del uso, dependiendo de las características, porque yo tengo que diseñar para la instalación, para el instalador, para el operador, para el mantenedor y para el propietario, que en este caso sería el bolsillo del cliente que referenciamos ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar ahora eh, a otra fase, que es la estructura. Segundo, busco por aquí donde estoy. Estructuras. Quería hacer no sé si los comenté a qué se refiere esta instalación, porque normalmente todas digámoslo así, las fotografías que presento yo ahí, en algunos hasta salgo precisamente con ese fin, para verificar al alumno de que he sido partícipe de esas instalaciones, ¿no? Pues yo no he estado posiblemente en cuatro patas trepado allá arriba, pero sí hago la parte de los diseños y proyecto pues toda la situación de la instalación y la programo y se visita y se hace la entrega y posteriormente se le hace sus manuales de utilización y un manual de usuario, y adicionalmente también se contrata, digámoslo así, el mantenimiento. Una de las cosas importantes que tiene este tipo de instalaciones es que si no le haces mantenimiento se van a decaer. Si son acumuladores estacionarios y de plomo ácido y electrolito líquido, pasan 2 años si no le haces el mantenimiento ni rellenada del agua, de esta agua destilada. Se secan y apenas le cae el aire al plomo, pues hay, ¿cómo se llama? Sulfatación, y crea para que haga el contacto de cortocircuito entre placas. Entonces, prácticamente se muere el acumulador. Un acumulador de estos que puede costar 30 mil dólares, y resulta que por no hacerle mantenimiento de 1.500 pesos la botella de agua destilada, supuestamente tenga 15, 17 años y a los 2 años pues ha muerto la batería, no la vuelve a reactivar nadie. Entonces, ese es un problema por el falta de mantenimiento. Entonces, eh, son estructuras y equipos para durar 25, 30 años, acumuladores con ciclos de 6.000 ciclos que pueden durar 15, 17 años. Entonces, pues todo eso se verifica. Esto, si no lo comenté, si lo comenté pues a los primeros, pues les repito, y a los que llegaron después se los comento. Esto es una masía. La masía representa a la nevera antiguamente, que no existía cuando no existía la electricidad. Una masía es donde se conservaban elementos tanto para comer los humanos como los animales. Entonces era la nevera cuando no había electricidad. Entonces la masía es un muro grueso de tapia. Tapia es coger el parte del heno los sobrantes de la avena, del trigo, digámoslo así, porque allá pues no vamos a tener arroz. Entonces todo eso se mezclaba con arcilla y con limo, y conseguíamos boñiga o sobrantes
sangre de toro y elementos, digamos, del ganado, o de los caballos, o de los burros, o las ovejas, también había cabras. Y todo eso se apinaba y se amasaba con un pisón de madera. Entonces se hacían más o menos unas tapias que equivalen a una muro o pared de unos 60-70 centímetros. Y lo que hace es que aísla y cuando el invierno quiere entrar ya llegó el verano y cuando el verano quiere entrar ya entró el invierno, más o menos como para decir que la velocidad de, de entrada, digámoslo así, del calor o la temperatura, pues se demoraba tanto que ya cambiaba de estación. ¿Por qué? Por lo ancho y grueso y además por los elementos que se utilizaban que eran aislantes. Entonces, la temperatura interna podía estar entre 11 y 18 o 15 grados. Entonces era más o menos lo que se podría entrar. Entonces, por ejemplo, la carne se dañaba, pues se salaba o se ahumaba. Las conservas pues se cocían y se metían al baño María y se ponían en como si fuesen al vacío y se enlataban o se enfrascaban, digámoslo así, ¿no? Que eran los encurtidos que le dicen, y entonces se conservaban para tener cierta temperatura y de marzo a septiembre, digámoslo así, de abril, perdón, a septiembre se cosechaba y se sembraba, se cultivaba y se cosechaba, pero en la época de invierno no había, entonces tenían que haber un ahorro, elementos o sea, de alimentos, elementos como pues la carne, qué sé yo, las legumbres, las frutas, algunas cosas, el mismo trigo, el mismo... Entonces lo que se hacía era la harina, ¿por qué? Porque se procesaba y entonces tenía que tener cierta humedad, entonces se utilizaban en este tipo de elementos que estén por debajo piedras y que haya como unos laberintos para que echarle humo y entonces aumentarle la temperatura y conservar también la humedad, etcétera, etcétera. Entonces todos esos procesos, porque no había nevera, entonces se utilizaban las masías, que eran grandes edificaciones donde se debía para los animales, el alimento de los animales y la persona guardar allí, entonces pues eran unos almacenes y por eso se llamaban masías. Después de un tiempo, pues ya esto no, porque la electricidad llegó, entonces las neveras y las conservas y todo, y entonces ya se empezó a sembrar con los invernaderos y entonces pues conservaban cierta temperatura y en fin, bueno, pues no quiero alargarles el chico, pero básicamente explicarles de qué trata ello. Entonces estas masías posteriormente las habitaron, digamos, modificaron y ya se puede tener como vivienda. En este caso, esta queda en Brunete, cerca a Brunete, porque queda en las afueras. Brunete es una población al sur de la Comunidad Autónoma de Madrid y pues ahí la electricidad, como es una zona de natural, de parque natural, entonces tiene unas especificaciones que no se puede elevar como ruralmente si hay allá por postes que vayan los cables, pues ahí en este caso no, y tienen que camuflarse. Más adelante les mostraré cuando si se ve o bombeo que tuvimos que digamos camuflar los elementos que se tenían por ser parque natural. Entonces, pues esto costaba más o menos unos 150.000 euros llevar con su transformador y toda la electricidad, mientras tanto que la instalación que ven ahí con otros acumuladores que tiene y otros elementos, pues costó cerca de 65-70.000 euros. Entonces ya generamos ahí tres tipos de instalaciones. La primera son un par de modulitos, que era lo que había inicialmente encima del tejado, que se ven los dos modulitos. Eso era cuando estaba el guarda, el conserje que le dicen allá, y después le metimos estos que fueron 8 módulos y el aerogenerador, ¿sí? Entonces son esos tres instalaciones. Estructuras de sujeción de los módulos, porque hay sujeción y fijación.
una sujeta a los módulos y otro los fija a la cubierta donde nosotros los queremos. Entonces se fijan a la estructura y a la cubierta, pero se sujetan de alguno de la cubierta. El modulito pequeñito que está allá arriba, dirán, pero ¿para qué colocan ahí ese modulito solito chiquito? Eso se llama una célula calibrada. La célula calibrada se utiliza generando el algoritmo que tiene, un japonés lo investigó, y es el algoritmo que tienen los girasoles. Entonces, un girasol tiene un algoritmo para seguir el sol, entonces se asimila como un GPS. Entonces, este es el GPS, digámoslo así, que le va dando las coordenadas del sol en ese instante y en ese día y en ese segundo. ¿A quién? A una placa o, ¿cómo se llama? Sí, electrónica, una placa electrónica, y esa placa electrónica va a darle las órdenes al motor para que con el tornillo sin fin mueva. En este caso, este es un seguidor solar de un solo eje. Entonces, el seguidor solar de un solo eje tiene este elemento que es giratorio, la estructura, ¿sí? Y mediante un vástago grande, que más adelante vamos a verlo, va a hacer el movimiento, ¿sí? Esto es para mostrar que hay estructuras fijas y móviles y se puede a cualquier condición adaptarlas, ¿sí? La estructura de soporte es el elemento de la instalación solar fotovoltaica cuyo montaje suele llevar más tiempo y precisar más recursos y medios. Los aspectos fundamentales a tener en cuenta en su montaje son la ubicación y colocación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tejado, o sea, una cubierta inclinada, tejado, de teja, pues lo primero que tengo que ver es qué estructura está soportándola, qué estructura está debajo de ella. Entonces yo tendré que quitar las tejas para poder amarrar, digámoslo así, o anclar a la estructura que esté por debajo. Entonces vamos a suponer que hay una placa de concreto. Vale, pues entonces yo tendré que ubicar la placa de concreto donde yo pueda taladrarla y poder anclar ahí mediante unos tornillos un salvatejas. Posteriormente, otra vez, una vez que tenga ya instalado, colocaré la teja para dejarla nuevamente como debe ser, ¿sí? Entonces el salvateja es una estructura metálica, o sea, un elemento metálico, que lo que hace es que la fuerza la va a direccionar directamente a la placa de concreto, pero no va a apoyarse en las tejas. Entonces, ubicación, yo tengo que ir a ubicar y colocar, ¿con qué? ¿Con qué tornillos? Ahora, si esa placa ya está impermeabilizada, pues tendré nuevamente que volver a impermeabilizar. Entonces, lo complejo es eso, por eso dice que montaje suele llevar tiempo y precisar más recursos y medios, o sea, económicos. Lo que está en la parte izquierda abajo son unos seguidores solares en cadena, que lo único que tenían era un reloj, pero ese reloj era constante. Resulta que hay un problema que cada año tiene 365,25 días. Entonces, cuando ya pasaban 4 años, él ya estaba quedado un día. Entonces, por eso se atrasaba y no daba bien las condiciones. Mientras que con el geolocalizador, como es la célula calibrada, por el algoritmo que tiene, entonces ella va fijo y no pierde. O sea, da las coordenadas exactas de ese momento. El que está arriba, en el medio, pues es una foto de una estructura de unos galpones, que le dirían aquí, son unos centros de estudio para menores de edad que en vez de pagar cárcel, tenían que ir a hacer allá, aprender o carpintería o ebanistería o
plomería o lo que dirían fontanería, etcétera, etcétera. Entonces generaron eso para que se produzca sombra a la vez, pero a la vez también electricidad. Y el de la derecha abajo es el faro de Sinisterra, que es donde está más lejos, el punto más alto al norte de España. Y es una estructura galvanizada, cincada, pero pesaba muchísimo para producir allá electricidad para el faro. Estructuras antiguas, ¿por qué las traigo a coalición? Para que vean lo complejo que es y para que se quiten de la memoria de que no, si yo tengo a Patiquiva, que es un duro para hacer estructuras, ese me hace la estructura por 10 duros y me gano yo un cantidad de tiempo. Imagínense, nosotros teníamos que utilizar este tipo de estructuras con tornillitos metidos por debajo que no sobrepasaban 1 pulgada y adicionalmente con todos pocos elementos para aislantes, porque la estructura tengo que aislarla de la edificación. Entonces tenía todo eso. Y pesan 10 o 15 veces lo que pesan en este momento. Tornillería por todos lados para dar diferentes condiciones, porque yo podía moverlo o no, depende de la estación. Entonces movía 4 veces al año, no era completamente giratoria, pero yo podía ubicarla de acuerdo a la estación. Elementos que tengo yo, por ejemplo, de chapa, que dicen allá que aquí sería una teja metálica de zinc. Entonces perforábamos por debajo con un gancho de uralita, porque normalmente este tipo de estructuras eran unas estructuras metálicas tipo cercha. Y entonces tenía un gancho en la parte de abajo, hacíamos la perforación de la teja en la parte de arriba, en la sobreteja, ¿sí? Para que no haya gotera, y entrábamos mediante unas arandelas grandes y con doble arandela, doble tuerca y silicona estructural, silicona gris o negra para generar eso. Entonces, ya una vez que quedaba ese pedazo de tornillo de vástago o de perno arriba, nosotros lo que hacíamos era perforar la estructura, meter una tuerca, doble tuerca abajo, que sobre la tuerca, doble tuerca y arandela soporte la estructura, y arriba otra vez para fijarla. ¿Y para qué la doble tuerca? Para poder subir y bajarla y nivelarla, la estructura. Esa estructura tiene que ir completamente nivelada para que no haya torsión en los módulos y no lo rompa cuando entren dilataciones de bajas y altas temperaturas. Entonces, si yo lo tengo no nivelado, entonces el módulo entra en esfuerzo, como si yo escurriese un vaquero, un pantalón. Entonces generaría torsión. Entonces, por eso es que se utilizaba. Pero imagínense todo eso, y más este que es el de girarlo cada 3 meses. Este era el seguidor y las estructuras planas, pero eran ángulos de hierro, allá le dicen acero, cincados. Cincado es el galvanizado o el par galván que lo utilizaban para meter en una piscina llena de zinc, cambiándole el potencial eléctrico, y por eso se llama eh, galván, el galvanizado, porque le cambian el par galván. Este es un seguidor solar de 2 ejes, ya más modernos, pero era para 6,3, 6,25 kilovatios y de módulos, y un inversorcito de 5 kilovatios. ¿Por qué? Porque ya en el año 2006 la norma en España para conexión a red, lo mínimo que uno puede instalar son 6,25 kilovatios y para un inversor de 5 kilovatios. Y el de la derecha es ¿cómo se llama? Un seguidor de estos que colocábamos con cadena. Pues en su momento era, esto está hablando del año 98, ¿no? Esto era pues lo último, pero no resistió. Y este ya es un seguidor solar en 2 ejes. El seguidor solar en 2 ejes, arriba está el elemento que es la célula calibrada.
Aquí está el inversor, están los motores. Y este de negrito que sale ahí, piturrín, es el vástago para moverlo. Entonces, o se mueve norte-sur, o se mueve este-oeste. Este-oeste de allá para acá, o de arriba hacia abajo. Entonces, como veis, también hay que hacerle el cálculo de sombras, porque yo puedo, dependiendo de la altura, sobre todo esta altura grande es en invierno, la proyección de la sombra es bastante alta y podría generar sombra al siguiente, a la fila siguiente. Entonces, como vemos aquí, el motor lo que hace es generar el vástago, moverlo para que viene hacia arriba, hacia abajo, o moverlo este-oeste, o norte-sur, o este-oeste, ¿sí? Pero esto es una mole grande, entonces el empuje que tiene que tener aquí y el momento es bastante interesante, ¿no? Más estructura fija. Y este es ¿cómo se llama? Una huerta solar de 3 megavatios. Entonces, aquí entraría básicamente a comentar. Lo dejo un poquito para cuando tengamos conexión a red, pero es interesante tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Entonces, primero que el proceso como tal me hacen acuerdo y lo comento cuando veamos conexión a red, pero en su situación es que no puede haber pastos ni nada por debajo, tiene que tener bien nivelado, ¿sí? Para que no haya torsión de los módulos. Adicionalmente, si hay hierba, pasto o elementos, pues eso conlleva que vienen abejas, vienen mariposas, detrás de ello vendrán pájaros, se cagan encima, bueno, en fin, es todo un proceso y las sombras que le van a producir son son significativas, o sea, cuando yo hago el laboratorio de fotovoltaica en el Politécnico de la Práctica, pues lo que voy a tener les muestro que yo puedo perder hasta un 69% de producción con una pequeña sombra. Entonces, me gusta Santo Tomás, o sea, hasta no verlo, no creerlo. Que vayan y lo hagáis vosotros mismos y vean sin sombra cuánta intensidad está dando y con una pequeña sombra cuánto disminuye la corriente o intensidad de carga, que al fin y al cabo eso es lo que me interesa. Entonces, el proceso constructivo de las granjas o solares o huertas solares es que primero hay que hacer un desbroce, que es quitar todos los maleza y el pasto, y después hay que quitar la tierra negra. Después hay que sacar para que tenga yo una base. Posteriormente hay que echar recebo y pasarle cilindro, motoniveladora y elementos como si fuera una carretera para base, porque yo voy a tener allí un elemento de limpieza que puede ser que va a transitar, o camiones que en algún momento, o camionetas, en un momento pueda tener para poder tirar y alar los cables. Entonces lo que voy a hacer es que en los centros, que son los pasillos, que ese espacio me lo va a dar la sombra o algo más por el trasiego de vehicular. Y entonces yo tengo que tener un robot que me limpie los módulos. Y voy a tener otro tractorcito que vaya pasando con el agua y llevando el robot. Pero también tendré que ponerle un elemento que me recoja todas esas aguas. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer recuperación de agua. Y en las calles que tengo ahí por debajo va a pasar las tuberías y tengo que hacerle una cimentación. Entonces hay mucho trabajo, no es coger y poner con la pala un poco de concreto, poner ahí y que quede eso como una culebra sin tener ningún nivel, ¿sí? Y que críe todo el pasto que sea, pues porque eso no pasa nada, se pasa después a Patiquiva con una cortacésped y esa cortacésped va a tirar piedras y rompe todos los cristales, ¿no? Entonces, analicen que
por ahorrarme unos millones, porque eso vale millones, en toda la infraestructura de obra civil, la hago sobre el mismo pasto donde voy a tener, inclusive era atrevido en un congreso que hubo de la Cámara Colombiana de Energía, eh, que gran chiste, hablaba de que el cable le echaban el cemento encima. ¿Cómo se le ocurre? Si aquí no voy a tener yo dilataciones, contracciones y voy a tener movimientos telúricos, y entonces, ¿qué hago con el cable? Entonces es irresponsable no dejar para que tenga toda esa parte de el cálculo que se hace. Entonces, apague y vámonos, ¿no? Porque lo digo es porque las huertas que he visto yo, la gran mayoría, pues no le hacen este tipo de tratamientos, sino directamente la están colocando sobre el césped, ¿no? Más adelante les mostraré la foto, lo grande que es, que son 3 megavatios. Y este sería, digamos, esquemáticamente, cómo fijaría anteriormente que no tenía el salvatejas y me tocaba de esta forma ubicarlo sobre la parte del concreto. Pasaba yo uno de esos tornillos de largos que venden por 3 metros y levantaba la teja, perforaba, le ponía allí un taco que le dicen, a eso enroscaba yo y le dejaba la parte de arriba la varilla hasta tenerla. El problema que tengo ahí que no tengo ningún sostén de verticalidad, ¿sí? Entonces terminaba yo prácticamente haciéndole fuerza a la teja. Las estructuras de fijación debe estar previamente tratada químicamente y se recomienda reapretar durante el primer año los tornillos que sujetan los módulos fotovoltaicos a la estructura y apretarlos más. O sea, ese reaprete es parte del mantenimiento que se haga. Bueno, el mantenimiento, o sea, lo que quería yo comentarles es que como instalador me da más dinero el mantenimiento que las instalaciones. Las instalaciones lo único que me deja son dolores de cabeza. Seguridad durante el montaje, evitar cualquier deterioro o daño de materiales de los elementos que forman parte de la instalación y cualquier daño personal propio y ajeno. Entonces, cuando yo estoy montando una cubierta, pues lo que tengo que colocar es en la parte de abajo seguridad, unos conos y transite por la acera de enfrente, si estoy en una parte de una localidad, de una ciudad, de un pueblo, una población. Porque pueden caer tornillos o destornilladores o simplemente piedrecillas, algo que puede caer. Entonces yo lo que hago es que al final de la cubierta le coloco una malla para que ella ahí recoja todo, pero esa malla sea capaz de sostener un alicate si se cae. No estoy diciendo que sostenga una persona, pero sí elementos que estoy utilizando y que se pueden zafarme de las manos y pueden rodar por encima del tejado. Entonces hay que ponerle un angeo o una malla que, digo angeo, pues para que no vayan a pasar las tuercas, porque si pongo una malla que sea tipo gallinero, pues no sirve para nada, porque lo único que me va a sostener es si se cae una pala, pero si se cae un destornillador de punta, pues no. Entonces tiene que ser más o menos un angeo y que soporte cierta cantidad. Tened en cuenta que aquí no se acostumbra mucho en Colombia a tener la línea de vida. Pues tendré yo que utilizar una línea de vida y hacerla. Y ojo, que sea acorde a las normas que se exigen. 4.000 kilos que soporten. ¿Por qué? Porque puedo caerme yo con el compañero y unos módulos. Entonces que sostengan esa cuerda. Entonces tendrá que tener un arnés, un casco, unas... ¿Casco para qué, profe? Si estoy ahí arriba, pues el casco, por si acaso tú estés agachado y el que está arriba está ladrando o está encima tuyo, o compañero, se le caiga alguna situación. Guantes, gafas, etcétera, etcétera, las botas específicas, por si acaso le caiga a uno algo encima. A un obrero mío en Madrid, cuando estábamos haciendo unos chalés,
Las bañeras son como las cajas metálicas que llevan el concreto. Pues al soportar solamente iba vacía, no iba llena la batea esa, y le cayó en el pie y a él le fracturó el pie, pero no se lo arrancó porque tenía bota de punta metálica, si no le trueza el pie. Entonces, precisamente es para eso, ¿no? Entonces, el que siempre molestaba que, no, que voy a poner casco, que me voy a poner esto, hasta que le pasó eso y estuvo 2 meses incapacitado, pues cuando volvió era el que más juicioso estaba con todas las protecciones. Hasta que no le pase, no hace. También hay que tener en cuenta si estamos trabajando sobre cubierta, que es lo que acabo de decir, que dé a patio o a calle el colocar mallas de protección en la cornisa final del tejado y en la calle, en la acera o andén, conos y avisos de señalización de trabajo en altura, circule con la acera de enfrente tanto para peatones como para vehículos, cinta de peligro, entre otros. La malla de protección en la cornisa por si ruedan herramientas, fijaciones o cualquier elemento y no caigan fuera del tejado o la malla. Siempre el arnés de fijación y la línea de vida y elementos de protección y seguridad. Aquí también es otro, eso es pizarra. Pizarra es piedra. Y el tejado, pues como se hace, tocó levantar la pizarra, meter allí los elementos de anclaje, que son unas pletinas, se fijaron, impermeabilizar nuevamente, soldar a la pletina y salir, digo yo, ese saliente o pelo que le ponemos, para poner y fijarlo y soldarle la estructura esa. Imagínense toda esa cantidad de situaciones que se tenían que elaborar, y ahora les voy a mostrar lo fácil que es. Esto es en Piosa, en Guadalajara, y pienso yo de las cosas que para convencer a la gente de que lo inventado ya está inventado y lo que tenemos es que aplicarlo más bien eso que está inventado. Aquí se quiso hacer, como veis vosotros, que el filo que no tiene más de 5 milímetros, ensartar uno con el otro para hacer un tejado fotovoltaico. Pues quedó precioso, pero los tres guaches que estaban trabajando ahí, cada uno ganaba 3.500 euros, y lo que normalmente esta cubierta la hubieran hecho en 2 días, se tiraron 10 días, para que vean el costo. Entonces, cuando vamos a ver el valor, lo que costó hacerlo, quedó muy guapa, todo lo que sea, pero la instalación se amortizaba en 40 años y solo estaba proyectada para 20 años de venta a red. Entonces, es inoficioso, ¿no? Este son tipo Alurac. Alurac es una empresa aquí colombiana que está en Medellín y tiene norma UL, que sería la norteamericana, y la norma UNI, que sería la norma europea, y tiene este tipo de elementos. Entonces ya no hay necesidad de fijaciones, sino que ellos tienen el G-clam o G-clam, el I-clam o la E-clam, el IM-clam o M-clam, el L, que esta L es importante, sobre todo si hacemos la parte de fotovoltaica del laboratorio de conexión a red, me va a indicar cómo debo yo instalar aquí en Colombia o en cualquiera inclinación que tengamos, pequeña o sobre cubierta sobre todo, cómo debo yo de instalar el microinversor para que no tenga problemas de que se apague cuando haya tensiones donde esté la mayor producción, y es por temperatura. Entonces le ponemos los L solos y ubicamos el M-Rail o M-Rail-Is. Entonces ese es específico para todos, o sea, tanto Alura como Schneider también lo tiene. Schneider es otra empresa alemana también de estructura. Ese carril o rail tiene 6,2 metros, 4,15 o 12 centímetros, depende de eso. Eso es medidas de 4,15, 3,22, 6,20. Es porque como en sistema inglés es en pulgadas o pies, entonces pues se relacionan con unas medidas raras en centímetros.
El S-Rail es 12 centímetros, que es simplemente para unir, digamos, y la unión perfil de 20 centímetros es para unir un carril con otro, o un riel o rail, uno con otro, y poderlo nivelar. Entonces tiene unos tornillitos y se puede nivelar para que quede a ras y se vea como si fuera, a pesar de que yo tengo de 4.15 o de 6.20, y si tengo una longitud de 60 metros, pues esté completamente nivelada. Y estos serían los salvatejas, que lo que se hace es colocarlos, si ven, sin la teja. Bueno, ahí están un poco exagerados porque levantaron toda la teja, pero yo puedo levantar solo 4 o 6 tejas que correspondan a donde voy a colocar el apoyo y ya. Entonces, como ven, la teja pasa por debajo y por encima. No estoy apoyándome a la teja, pero sí no hago gotera. Entonces, por eso se llama salvateja. Y entonces, pues, encima del salvateja ya va el rail y posteriormente ya el M-clam o el clam. Estructura de losa, pues, sobre cubierta plana o, o terraza, sí, digamos. Y entonces ahí tiene, pues, para 2 módulos, según esa estructura que tienen ahí. Esos módulos son de unos 65. Y en la derecha vemos la planta, que en este caso lo ponen para 4 módulos, pero yo puedo seguir y colocando varios, digamos, estructuras de estas, que entre otras cosas no le ponen nombre, sino estructura para losa o piso plano. De acuerdo al módulo, pues hago la proyección de cuántos elementos de estructura de soporte necesito. Estos son teja grafada. Entonces el G-Graph lo que hace es colocarlo sobre el grafo que tiene ahí. Y esta es la Schneider, que también básicamente tiene lo mismo. El salvatejas de Schneider, que ahí también se ve, y con las diferentes mediciones, tanto en milímetros como en pulgadas. La estructura de cubierta plana, like o U o serie 07. Y también las especificaciones que vienen. Y el perfil portante, que en el otro lado pues será el rail, ¿no? 420 es el estándar que ellos manejan, pero puede ser 6 y pico también. O sea, lo que pasa es que es manejable. A ver, si yo... Es que muchas veces me preguntan, profe, ¿y entonces por qué no ponemos el módulo más grande? Ojo, pues espérate, ¿para dónde vas? Si yo voy para Perra Perdida, pues donde tengo que ir primero en camión, después en la Toyota, después tengo que ir en bote y después en burro y último a pie, pues cargándolo, pues imagínate si me voy a llevar una puerta, este es portal de 4 y pico metros cuadrados, ¿sí? De 2,20 por 1,30. Pues este de 400 no lo llevo ni por joder. Pues me llevo más bien uno que sea más manualito de manejo y que tenga, que es un poquillo más de estructura, un poco más de cable y eso, pero bueno, pero lo transporto más tranquilamente, sé que me caben en los sitios donde lo voy a ubicar, entre 2 personas lo voy a manipular y llego, pero pues es que es depende, si lo voy a poner una instalación aquí en la Sagrada Familia, en el centro, pues seguramente que del camión llega casi el contenedor y de ahí saco las cajas y las pongo allá arriba. Entonces, pues no hay problema traer uno de 800 vatios que la manipulación y todo es con maquinaria y no tengo problema. Y si es el caso, subo a cuatro guachecitos para que estén allá, pero pues lo mueven y lo manipulan bien sin tener problema. Entonces hay que saber para dónde voy a llevarlo y de acuerdo a eso también. Entonces la estructura, pues una estructura de 420, aunque es larga todavía, inclusive puedo partirla en dos y después más bien me gasto de estos niveladores que son de unión, para que queden 2,10, que es más fácil hasta de meterlo en la Toyota.
de peso, pero no va a llevar de 740. Y aquí está, digamos, ya sobre la cubierta, el tejado, colocado la cubierta inclinada. Entonces, si vemos, se han levantado las tejas, se colocaron el salvateja debajo, se volvió a colocar las tejas y ya queda el rail, o en este caso aquí es el sí, ¿cómo se llama aquí? El perfil. El perfil lo colocaron y ya definitivamente pues arriba están los M-Clan o L-Clan y aquí dicen pieza intermedia de puesta a tierra, pieza lateral, empalme, premontaje y pinza intermedia de puesta a tierra también, como bueno, si quieren puesta a tierra y si no lo colocan o en el marco de o viceversa en uno de esos pinzas laterales. Ahí van los módulos y queda guapetón eso. Esto es otro tipo, para lo mismo que veíamos allá, en características de diferente teja. Ahí vemos el detalle arriba, el S5S Mini, que sería para colocarlo sobre la grapita que pone. Más tipo de estructuras. Y aquí básicamente estamos en el laboratorio dentro, donde armamos precisamente tipos de estructura. Entonces, el de la izquierda arriba es una estructura pues más doméstica. Tiene unos elementos allí de como mariposas, pues como muy light, es muy doméstica. El del medio arriba pues es una estructura pues ya... bueno, es la misma estructura, pero ya sobre la parte horizontal. En la derecha estamos mostrando allí que puede posiblemente utilizarse de esa forma, abriéndolo, los módulos. Sobre todo lo que pasa es que hay que ponerle una especie de casetilla, como un trozo de una Z abierta de lámina, con el fin de que no le dé la radiación directa ni el granizo directo. Pero puede ponerse por debajo con las L's, haciéndole un alza prima, o sea, levantándola, la estructura y colocando para que quede por lo menos 7-9 centímetros y entonces ya no haya el calor que generan los módulos, no lo lleven hacia el microinversor. Eso ya lo veremos en conexión a red. Y en la parte de abajo, las dos fotos son los L-clam, M-clam, el carril y sobre los soportes. Entonces ahí hemos montado 2 hasta 3, pues esos que tengan 244, pero si tienen 420, entonces dependiendo de los módulos que necesitemos, pues vamos a utilizar ello. Entonces, como veis, pues tenemos varios módulos y varias estructuras tipo, aquí falta en la foto una estructura tipo poste también que tenemos allá. ¿Para qué? Para los módulos también que se coloquen de las farolas autónomas y armamos allá pues obviamente ese tipo de estructuras. Tenemos 4 o 5 tipos de estructuras, pues precisamente las armamos con el fin de que se vea y estas son parte de una, ¿no? Pero hay muchísimas más. El concepto que se tiene, que yo voy a hacer compatitiva la estructura, es tirar el dinero en el sentido de que te va a llevar más mano de obra, más elementos, siendo que esto, pues posiblemente es más costoso inicialmente, pero si tú ¿cómo se llama? Le haces el cálculo de la mano de obra que has necesitado o conceptualmente el tiempo que te ha llevado y los accesorios que has necesitado. Si aquí directamente tú le das el plano a la Lurac o a estos Schneider o a está Chico y hay 4 o 5 que están homologadas con la norma UL o la norma UNE, cualquiera de las dos, o la americana o la europea,
y te dan todos los despiece con todos los elementos, porque allá tienen hasta la ingeniería para ayudarte en algún momento a que genere el despiece de esa situación y cómo es el tipo de armado. Hasta te dan ahí a cada rato sacan webinares para presentar cuáles son los equipos y todo lo que se requiere y las herramientas. Entonces pienso que es como ir a inventar lo que ya está inventado. Pues bueno, por hoy entonces quedaría la clase. Ampliaremos estructuración en el 301, ampliaremos lo del módulo 301 y quedaría para empezar a ver acumuladores, que es largo. Pues muchas gracias y buenas noches.